Hola de nuevo, estamos en un nuevo vídeo y bueno, a partir de hoy ya vamos a empezar a meternos un poco más en harina. Llevo varios días pensando en cómo atacar realmente mi experiencia, porque bueno, podría coger temas, digamos, temas sueltos e irlos desarrollando según mi experiencia, o podría hacerlo más cronológicamente. Tengo que decir que he decidido hacerlo cronológicamente porque me parece más sencillo. También me parece más fácil que vosotros entendáis todo porque, bueno, hay cosas que ni siquiera yo misma entiendo, pero sí que sigáis una línea temporal creo que va a ayudar. Pero por otro lado sí tengo que decir que yo tengo poco recuerdo sobre todo de mi infancia. Creo que el tema de que hayan sido épocas estresantes sí que ha provocado que yo tenga muchas lagunas, ¿vale? Pero bueno, lo que, de lo que me acuerde lo puedo contar. Y bueno, creo que empezar por la infancia está bien porque al final la infancia es, digamos, la causa de todo lo demás. A ver, voy a contar un poco mi contexto de nacimiento. Sé que en ese sentido cada uno tendrá el suyo. Yo la verdad es que tuve bastante suerte económica, por decirlo de alguna forma. Mis padres se conocieron estudiando cada uno su carrera en Granada. Y bueno, mi madre es de una familia bastante pudiente. De hecho, su padre, mi abuelo, era ingeniero industrial. Y mi padre es de una familia del norte que bueno, se dedicó, mi abuelo paterno se dedicó a trabajar desde que era muy joven, con 15 años de hecho se rompió la cadera, trabajaba en los astilleros y, y bueno, hizo dinero con su trabajo, básicamente. Entonces, bueno, se conocieron en Granada, los dos estudiando, y yo tengo que decir que de esto me he ido enterando muy poco a poco, porque hay una cosa que siempre les he echado en cara yo a mi familia, que es que siempre parecía como que a mí no me tenían que contar las cosas. Y claro, yo tenía un agujero muy importante sobre cuál era mi propio origen. Y yo para entenderles y para entender mi contexto, tenía que saber ciertas cosas, ¿no? Y eso es algo que a los niños pues siempre se nos tiene, yo ahora no soy una niña, pero a los niños siempre como que se les considera seres a los que no hay que darle explicaciones. Y, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que los niños tienen que entender y tienen que saber. Sí es cierto que hay algunos detalles de los que no tienen por qué ser partícipes, pero eso no significa que no se le pueda contar y sobre todo conforme van creciendo una idea general de dónde vienen, ¿no? Y por qué se ha producido esa situación en la que ellos vienen a nacer. Yo nací y digamos que mi padre y mi madre no tenían una relación entre ellos, simplemente fue concebida y mi madre no quiso abortar. Y bueno, eso para la familia de mi madre fue un gran palo porque la familia de mi madre era súper integrista en lo religioso y muy, muy, muy tradicional en lo social. Digamos que para los padres de mi madre, especialmente para su madre, era pues muy denigrante que una hija suya tuviese una, un bebé fuera del matrimonio y también fuera de una relación, ¿no? Porque, claro, mi padre no era ni su pareja ni nada. Entonces, cuando mi madre se atrevió a contarle a sus padres que yo iba a nacer, lo que le dijo mi abuela a mi madre fue: a esa niña la van a llamar hija de puta y con razón, ¿no? Bueno, eh, puede parecer, bueno, y lo es muy fuerte toda esa frase y esa forma de afrontar la situación, pero sí que creo que resume bastante bien todo lo que es la actitud que mantuvo mi abuela hacia el tema del embarazo. Cuando yo nací, yo viví con mis abuelos hasta que mi madre terminó la carrera, que la terminó cuando yo cumplí 4 años, y durante ese tiempo yo estuve viviendo con mis abuelos. A mí no me faltaba de nada. Yo pues sí que es verdad que fui una niña bastante enferma de pequeña y no iba mucho a la guardería, no socializaba mucho, pero no me faltaba de nada y tampoco me faltaba cariño, porque mis abuelos al final sí que es verdad que con mi madre tuvieron muchos problemas,
pero hacia mí yo nunca me sentí desplazada por ese motivo ni nada de eso. A mí me criaron como una hija más y bueno, aunque mi abuela no era la persona más inteligente emocionalmente del mundo, pues a mí yo no tengo nada que decirle ni nada que reprocharle en ese sentido. Lo que sí es verdad es que mi abuela siempre se esforzó mucho por quitarle autoridad a mi madre y eso sí que en su relación conmigo nos ha dado muchísimos problemas. Yo he visto a mi abuela cruzarle la cara a mi madre delante de mí y eso hace pues que para mí realmente no fuese una autoridad mi madre. No solamente por el hecho de que yo no conviví con ella en mi primera infancia, sino porque si alguien podía tratarla así, ¿por qué no iba a poderla tratar yo así? Eso no significa que yo haya tratado así literalmente a mi madre, pero sí que es verdad que sobre todo en la adolescencia ese pozo que va dejando todo eso pues da problemas, ¿no? Pero bueno, a eso ya llegaremos porque si vamos a seguir cronológicamente esto, eso es el futuro. Mi padre apareció en mi vida cuando yo cumplí 2 años porque, bueno, hubo una prueba de paternidad, mi padre le pidió a mi madre hacérsela y efectivamente yo salí hija de él. Yo estoy convencida de que él no quería tener una hija, pero sí es verdad que eso le ayudó económicamente frente a sus padres porque sus padres, pues gracias a tener una hija, le compraron una casa y bueno, le ayudaron más económicamente. Mi padre fue una persona que a sus padres le mintió muchísimo cuando estuvo estudiando la carrera. Él estudió medicina y de hecho les dijo a mis abuelos que había terminado la carrera como 7 años antes de terminarla. A ver, mi padre tardó en terminar la carrera 18 años, ¿vale? Eso no significa que sea mal médico, porque de hecho no lo es muy buen médico, pero se lo pasó muy bien, ¿vale? De hecho, a mí una de las cosas que más me divertía de mi padre era la historia que contaba de la carrera, porque bueno, se lo pasó súper bien. Todo eso a costa de que sus padres pues estaban dejando, digamos, los riñones económicos en ayudarle y de hecho cuando mis abuelos se enteraron de que era mentira, por lo que me han contado tuvieron una discusión muy fuerte e incluso mis abuelos llegaron a decirle que lo desheredaban, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto me parece que para él pudo ser muy beneficioso el decirle a sus padres que tenía un hijo. Pues por eso, ¿no? Pues porque eso iba a revertir en una ayuda económica, en una ayuda económica permanente y la cual además nunca iba a acabar, porque a no ser que yo me muriera, esa necesidad iba a estar siempre ahí. Entonces, bueno, él podría seguir haciendo lo que le diera la gana y mis abuelos tendrían que seguir ayudándole. Bueno, como digo, yo tengo los apellidos que tengo hoy a partir de los 2 años. Yo cuando nací con los apellidos de mi madre al revés. Y ya cuando mi padre me reconoció como hija, pues ya adopté sus apellidos. Y creo que mi madre y mi padre tuvieron una relación en aquel momento muy corta. O sea, yo he visto fotos de ellos dos juntos que además me parecen de ciencia ficción. Cada vez que veo esas fotos digo como, madre mía, parece que se han alineado los planetas porque me parece increíble que esas dos personas puedan llevarse bien. Y bueno, sí que recuerdo mucho trasiego de trabajadores sociales y tal en esos años, sobre todo porque estaban evaluando la idoneidad de que yo me fuese o no con mi padre a pasar la noche, o sea, a pasar el fin de semana con ellos, ¿no? Mi padre en aquel entonces tenía una novia. La verdad es que yo creo que si esa chica no hubiese existido, la cosa hubiese sido muchísimo peor. Hay dos cosas que hicieron que mi relación con mi padre fuese mejor, que fue esa chica y la perra que tenían, que era de una pastora alemán que la verdad es que recuerdo con muchísimo cariño y me hacía muchísima compañía y bueno, para mí era un aliciente estupendo tenerla allí. Y nada, al principio pues yo me iba a pasar la tarde con ellos y luego ya después pues sí empecé a irme los fines de semana con mi padre a la casa que le habían comprado mis abuelos, ¿no? Que como ya he dicho en otro vídeo, esa casa estaba en una ciudad cercana, pero no era la ciudad donde yo vivía con mi madre. Cosas que recuerdo de aquello. Como digo, tengo grandes lagunas sobre esta época y no sé exactamente qué recuerdos son reales y qué recuerdos no lo son. Porque yo podría jurar que he vivido ciertas cosas que luego me han sido negadas
y he estado mucho tiempo intentando convencerme de que esos recuerdos eran falsos, pero luego ha venido otra persona a decirme que tenía razón y bueno, está todo como muy turbio, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me iba con mi padre, mmm, mi padre pues no era muy cariñoso conmigo. Mi padre me trataba a mí como si fuese un niño, porque me vestía como un niño y eso yo recuerdo que a mí no me gustaba nada y de hecho a mí todas las cosas que hacía mi padre me hacían sentir muy lejana de mi zona de confort, que era la casa de mi madre, ¿no? Me acuerdo de que él, siendo yo muy pequeña, empezó a sentarse por la noche a los pies de mi cama. Bueno, a sentarse no, realmente no era sentarse porque mi cama era bastante alta, pero sí a ponerse a los pies de mi cama de pie y a preguntarme cosas, ¿no? A preguntarme pues por qué yo me comportaba con él como me comportaba, porque no sé, porque a lo mejor había sido quizá arisca o lo que fuese. Y a las 3 de la mañana pues eso, se ponía ahí a los pies de la cama a hacerse la víctima, a decirme que la familia de mi madre me estaba comiendo la cabeza, que él solo quería hacerlo bien. A ver, yo recuerdo eso como una pesadilla, la verdad. O sea, esos momentos los recuerdo como una pesadilla, porque yo recuerdo que estaba súper cansada, que yo le decía, por favor, quiero dormir, o sea, solo quiero dormir. Y, y él no me dejaba, o sea, no me dejaba hasta que él no terminase de hablar, no me dejaba y hasta que no le dijese yo lo que él quería escuchar y me rindiese a lo que él me estaba pidiendo, que era por ejemplo decirle que sí, que la familia de mi madre me había dicho lo que sea, que él estaba convencido que me habían dicho para que me dejase en paz, ¿no? Entonces pues sí, pues yo con 5 6 7 años lo único que quería era dormir tranquila y creo que al final claudicaba y le decía lo que él quería escuchar y, y ya está. Eso, ese tipo de episodios fueron haciendo que yo desarrollase una aversión total a irme con mi padre. De hecho, para mí, coger la carretera que iba de mi ciudad a la ciudad de mi padre, fuese con él o no, era un trauma. O sea, yo lo pasaba fatal. Tenía ataques de ansiedad y era horrible. O sea, era horrible. Tan es así que cuando mi padre empezó a venir a por mí, hubo un momento en el que yo, pues eso, con 5 o 6 años, me agarraba a los quicios de las puertas y recuerdo agarrarme diciendo no quiero irme, no quiero irme, no quiero irme. Y la familia de mi madre y mi padre cogiéndome de los pies para desarrancarme, ¿no? Para arrancarme de la puerta y, y que me fuese con él. Yo lo recuerdo todo como un trauma, la verdad. De hecho, sí que me acuerdo que yo con mi madre intentaba hablar de esto de pequeña. Hay dos cosas que sí recuerdo perfectamente. Una es que cuando yo me duchaba en casa de mi madre ya habiendo ella vuelto, terminado la carrera y venido a vivir con nosotros, mi madre me arropaba con la toalla y se sentaba conmigo en la tapa del váter y me secaba, ¿no? Y yo jugaba a ocultarme y a decir y a hacer como el teatrillo de que mi padre venía y yo me escondía de él y no me iba con él, ¿no? Mi madre nunca ha querido hablarme mal de mi padre, aunque su familia sí. Y bueno, mi madre nunca ha querido sacarme mucho ese tema y yo en cierta forma lo veo bien y en cierta forma lo veo mal. Hay una cosa que, por ejemplo, yo no sé si es real o es mentira. Mi padre siempre, siempre, siempre me ha dicho que yo no llevaba maleta con ropa de casa de mi madre y que por eso él tenía que comprarme ropa de niño, que bueno, no tampoco entiendo muy bien cuál es la relación entre no llevar ropa y tener que comprarme ropa de niño, pero sin embargo yo a la misma vez recuerdo tener una maleta, que recuerdo perfectamente cómo era, y llevarla. Y de hecho recuerdo que en muchos fines de semana, que bueno, esto para mí era una fiesta, era la mejor noticia que yo podía recibir, que mi padre a lo mejor llamaba a mi casa a última hora y decía, mira que al final no puedo ir mira que al final no puedo ir a por la niña porque tal, tal, tal. Y yo al final me quedaba ese fin de semana en casa de mi madre. Yo recuerdo tener una maleta llena de ropa. No lo sé. A ver, estas son las cosas que bueno, que al final te hacen dudar muchísimo de ti
y nunca sabes cuál ha sido la realidad y cuál ha sido la mentira y ni siquiera sabes qué ha sido lo que tú mismo has producido en tu mente y esto, bueno, esto al final hace que, que tipos de maltrato como la luz de gas tengan una vía grandísima para entrar, ¿no?, en la mente de gente que ha vivido situaciones así. Yo sí recuerdo sentirme muy diferente a la gente que me rodeaba, sí recuerdo no entender por qué no podía ir a las fiestas de cumpleaños de mis amigas, las que cumplían años los fines de semana que yo tenía que irme con mi padre. Sí recuerdo, no sé, yo por ejemplo tenía unos ataques que me daban muy de vez en cuando, pero se llama falso Krupp. Eso es, a ver, no soy, yo no soy médico, pero es como que se me hinchaba la garganta por la noche y quedándome dormida empezaba a no poder respirar, ¿no? Entonces hacía como este sonido, ¿no? Y me quedaba sin respiración. Entonces en casa de mi madre lo que hacían era que me liaban en una manta, me ponían en la ventana y iban corriendo a una farmacia de guardia a comprar cortisona. Me la daban y se me pasaba. Mi padre, cuando me ha dado ataques así, me ha dicho que me lo estaba inventando y que esos ataques no eran reales, que lo estaba haciendo por llamar la atención y que esa enfermedad no existía, que esa enfermedad se la había inventado la familia de mi madre. Claro, yo tenía pánico a que me pasase eso en casa de mi padre, porque yo sabía, siendo el médico, yo sabía que si me pasaba algo así, pues nadie me iba a atender, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era pánico. Y en verano era pánico a tener que irme 3 semanas o un mes con él. Y en Navidad era pánico a tener que irme semana y media con él. Y cuanto más lejos fuese de casa de mi madre, peor, y yo lo pasaba fatal. Lo único que sí es verdad que paliaba un poco la situación era la existencia de Fida, la perra, y la existencia de la novia de mi padre, que sí que es verdad que me trataba como si fuese una madre y tengo la sensación de que si no fuese por ella, pues no, pues nada hubiese sido igual y yo probablemente hubiese acabado muchísimo peor. Ya os hablaré más de ella porque, bueno, el vídeo se está alargando un montón y ya voy a parar aquí, pero sí que es una persona a la que creo que le debo muchísimo respeto y es una persona que si ha vivido con mi padre ha tenido que pasarlo súper mal y yo la valoro muchísimo como persona y me encantaría ahora mismo, que ya no son pareja desde hace muchísimos años, tener relación con ella, pero no tengo relación con ella porque me da la sensación de que si voy a por ella, a verla o a hablar con ella, voy a despertar en ella sentimientos y recuerdos de épocas que están mejor ocultas en su memoria. Y yo, quieras que no, me considero un disparador de esos recuerdos. Bueno, creo que está bien por hoy, más o menos he explicado un poco el origen de todo esto y nada, pues si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda de lo que voy contando, por favor dejármelo en los comentarios. Y tampoco olvidéis suscribiros si esto os está interesando, porque bueno, yo iré subiendo los vídeos más o menos uno a la semana, si puedo alguno más. Y como va a ser cronológico, así pues no os perdéis nada, ¿vale? Venga, un besito. Adiós.